Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el CADE Ejecutivos, que es una de las convenciones más importantes del sector empresarial. Y para ello tenemos con nosotros nada más y nada menos que a la presidenta del CADE Ejecutivos, un nuevo comienzo, Mariana Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias más bien por el tiempo, por la presencia y por la oportunidad de poder conversar un poco sobre esta edición del CADE de Ejecutivos que es, por así decirlo, un tanto peculiar y un tanto especial, porque más allá de los retos que tiene el país cada año y a lo largo de la historia, en esta ocasión estamos en una situación de crisis, pero también de resiliencia, ¿no? De una serie de iniciativas que tratan de tomarse, de impulsarse, de arreglar los errores cometidos en un pasado no muy lejano, en realidad bastante cercano, de hace pocos meses, y con muchas buenas intenciones, pero también con muchos errores desde muchas partes del país y de parte de las autoridades, de la ciudadanía, por ser enmendados, ¿no? ¿Cómo es que se plantea el CAE Ejecutivos en este contexto tan complejo? Efectivamente, como lo dices, es un CADE atípico. Es la primera vez en toda su historia, ya esta es la edición 58, que este CADE se realiza de manera 100% virtual. Y claro, es un enorme desafío por la coyuntura en la que estamos, que es muy difícil. Y la decisión fue tomarlo, digamos, de manera optimista, pensar en un nuevo comienzo, hagámoslo diferente, que es el lema de este CADE. Y tiene tres ejes importantes. El primero tiene que ver con esta realidad, el fortalecimiento del análisis de la realidad en la que estamos. La pandemia develó una serie de debilidades institucionales, sociales y económicas que quizás no estábamos tan claros de que las teníamos. Pensábamos que estábamos mejor de lo que estábamos, por decirlo así. Entonces vamos a tener que aterrizar esa realidad de nuestro país para poder empezar a avanzar. El segundo eje tiene que ver con la transformación en el rol de liderazgo y de las empresas en la sociedad, de tal manera que podamos movilizar todos esos recursos, todas esas capacidades del sector privado hacia la solución de los problemas sociales pendientes de nuestro país. Y el tercer eje tiene que ver con sentar las bases más importantes para la construcción de un periodo de oportunidades para todos, que significa ir hacia la base de la ciudadanía, de los valores, de la institucionalidad tan débil que tenemos, y el recuperar la confianza en el sector empresarial que realmente puede movilizarse hacia la recuperación económica y social del país. Bien, y ahora comenzando por dos puntos de referencia para aquellos que nos están viendo y que probablemente sean dos puntos de referencia que les importe tanto a quienes nos ven como a muchos otros peruanos también, que nos van a ver próximamente, en las próximas horas, en los próximos minutos. Y es que cuando se estaba pensando inicialmente, mejor dicho, en la fecha inicial de este CAE, ¿no? Había un contexto de bastante agitamiento político, bastante incertidumbre porque no había todavía vacuna, al menos vacuna comprada por el Perú, y eso generaba bastante zozobra en la ciudadanía, ¿verdad? Sin embargo, el escenario que tenemos ahora ya es uno bastante distinto, con un gobierno que si bien pues, va a estar por un periodo bastante corto, y ya tiene un respaldo, digamos, de la ciudadanía, el sector empresarial, también respaldo político, y además ha hecho un anuncio que es importante, ¿no? Que es, digamos, el primer lote de vacunas que está llegando en unos días en realidad. Entonces, ya es una situación bastante distinta y en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el país para los próximos meses en un contexto en el cual, si bien se ha anunciado una vacuna, llega un siguiente gran reto que es pues comenzar a distribuirla para también respaldar con eso la recuperación misma de toda la actividad económica y también de la confianza del empresarial y de los mismos peruanos? Sí, es bueno que lo menciones, porque justamente cuando el programa del CAE en noviembre, digamos, tuvo que ser reformulado debido a estos dos temas que tú mencionas. Esta severa crisis política y el no tener visibilidad y claridad con respecto a cómo íbamos a resolver la crisis sanitaria. Entonces, para esta versión, que como tú dices, se nos presenta con un escenario un poco más optimista, más positivo, incorporamos dos sesiones. Una que no estaba en el programa de noviembre. La primera es una sesión de fortalecimiento de la democracia, es decir, una sesión que nos permite entender qué nos pasó
¿cómo podemos enfrentar, cómo podemos fortalecer nuestra democracia para que podamos, no tengamos que atravesar por esas continuas crisis políticas? ¿Qué nos está pasando para poder, digamos, ir hacia una situación mucho más estable, que es lo que el país necesita? Y lo segundo es que le pusimos aún más énfasis a la sesión Vacuna para Todos. Tenemos 2 sesiones de salud en este CADE, especialmente porque la pandemia no ha terminado, todavía seguimos en el problema, y una sesión especial de Vacuna para Todos, que gracias a Dios hoy ya no va a estar tan enfocada en la discusión acerca de la compra de las vacunas, y que justamente va a estar muy enfocada con la presencia de la ministra de Salud, Pilar Macetti, y el jefe del Comando Vacuna, Carlos Neuhaus, va a estar mucho más enfocada en todas las preguntas que tenemos todos acerca de cómo, cuándo y dónde va a llegar la vacuna, en qué condiciones, quiénes la van a recibir primero, quién va a recibir qué tipo de vacuna, entre otras de las preguntas que tenemos. Y obviamente va a haber un llamado también a que todos los actores del sector privado y la sociedad civil nos pongamos digamos, a disposición del sector público para que los 3 ámbitos trabajemos juntos para lograr la vacuna para todos con éxito, porque es lo que estamos necesitando. Y yo diría que esa es una de las grandes prioridades, junto con la reactivación económica. Yo diría que es una de las grandes prioridades que tenemos hoy como país. ¿Y qué hace falta? De manera bastante general, claro, porque el tema quizás merece mucha mayor amplitud y profundidad, pero ¿qué hace falta para poder tender puentes que realmente conecten al ejecutivo y a la clase política con el sector privado en una coyuntura, digamos, tan crítica y en la cual se requieren reacciones tan inmediatas para poder lograr resultados, incluso que son resultados en el corto plazo y mediano plazo, ¿no? Que implica pues el hecho de desplegar una serie de acciones para poder lograr la vacunación de la población y en un periodo bastante corto que es 2021. Así es un tremendo desafío. No solamente para el Perú, pero el Perú justamente lo que se necesita urgentemente es restituir confianza. Y poner la salud del país y de los peruanos como primera prioridad. Entonces, es la falta de confianza entre los ámbitos público y privado el que ha entorpecido el poder llegar a medidas más efectivas. Ojalá podamos, en este caso en particular, por último, ponernos todos de acuerdo en que es necesario confiar, en que todos estamos apuntando al mismo propósito y que todos queremos lograr lo mismo, que, digamos, vamos a dejar nuestros intereses particulares de lado para enfocarnos en un solo propósito, que es el lograr la vacuna para todos, porque sin eso sabemos que va a ser muy difícil el poder avanzar más rápidamente hacia la recuperación social y económica del país. Siempre va a ser un impedimento si no logramos tener éxito en esta estrategia. ¿Sería conveniente que el Ejecutivo plantee algún acercamiento con el sector privado para poder aprovechar la capacidad logística en la medida que sea posible y necesario para la distribución de la vacuna? ¿Sería conveniente que se dé este acercamiento y cuándo sería conveniente que se dé desde su punto de vista, si fuese así? De hecho, digamos, la presencia de Carlos Neuhaus de alguna manera ya nos da un espacio para poder, un espacio para poder hacer ese acercamiento que mencionas. Y creo que va a ser uno de los grandes temas de esta sesión que vamos a tener el primer día, en la tarde, que se denomina Vacuna para Todos, ¿no? Este es un llamado a que para este asunto en particular tomemos una actitud diferente todos y seamos más tolerantes con respecto a las fallas que podamos tener, porque definitivamente esto no se ha hecho nunca antes en esta magnitud. Hay un bloque en el CAE Ejecutivos que se llama El sistema de salud que el Perú merece, ¿no? Y muchas críticas ha tenido el sistema de salud, se ha tratado de hacer algunos ajustes a lo largo de esta pandemia, pero hay mucho que hacer todavía para poder mejorarlo y para poder integrarlo. ¿Cómo lograr, mejor dicho, cuál es el sistema de salud que el Perú merece y cómo es que se puede llegar a él de manera también bastante pues, descriptiva y simplificada? Porque entendemos que el Sí, sistema es bastante complejo de por sí. complejo. Es complejo y tienes razón, o sea, para todos es evidente ahora que no pudimos tener una respuesta efectiva frente a la pandemia. O sea, no hemos estado preparados para poder hacerle frente. Quizás ningún país estaba preparado para una situación tan dura, pero nosotros estábamos menos preparados todavía. Entonces, esa es la razón por la cual hemos considerado conveniente tener esta sesión,
en la que vamos a ser muy prácticos y muy concretos en cuanto a definir los tres pilares fundamentales, estructurales diría yo, que tienen que ponerse en su lugar para que el sistema de salud se enfoque en el ciudadano. No está enfocado, nuestro sistema de salud actualmente no está enfocado en el ciudadano. Ese es el principal problema que tenemos. Entonces, en la medida que queremos, la visión es llegar a un sistema de salud que esté enfocado en la salud del ciudadano, preventiva y digamos, irremedial, es que hemos propuesto tres pilares, no los voy a adelantar porque justamente la sesión los va a tocar en detalle, que son imperativos y que todos debemos apoyar. No todos estamos involucrados en el cambio, en la transformación del sistema de salud, pero sí es nuestra responsabilidad entender, por más complejo que esto sea, cuál es la realidad y el apoyar los esfuerzos, eso sí, bien consensuados, sobre aquello que tiene que cambiar. Ahora, en cuanto a lo que es la integración de los sistemas de salud, una primera discusión se llevó hace ya varios meses por expertos en políticas públicas también y en el mismo sistema de salud, sobre cómo es que debían integrarse salud con el MINSA, ¿no? Que eran dos redes que funcionaban de manera distinta, no estaban muy integrados, por no decir que no lo estaban, y ese fue todo un tema de discusión. Sin embargo, algunos analistas también comentaban, ¿no?, que era pertinente ver una manera, o seguir al menos el ejemplo de algunos países desarrollados, donde hubiese un cierto margen de integración en cuanto a los sistemas, en cuanto al manejo de la información de los sistemas de salud pública con los privados, para poder al menos tener una capacidad de respuesta por ambos lados para atender a un ciudadano peruano del estrato social que sea, en caso de una emergencia inminente, como lo podría ser un tiempo de pandemia, en la cual uno no sabe dónde se va a terminar atendiendo porque uno no sabe dónde es que va a tener cama. ¿Este sería un aspecto bueno a ser debatido, a ser discutido, a ser observado en este CAE? Sí, justamente estás tocando uno de los pilares que va a ser fundamental y se va a tratar en esa sesión. Más que ir hacia el detalle de si se puede funcionar una institución con otra, lo que esta sesión va a poner sobre la mesa es la necesidad de integrarnos digitalmente. Lo que una de las grandes elecciones de esta pandemia ha sido el reconocer lo atrasados que estábamos en la enorme brecha digital que tenemos y lo atrasados que estábamos en la transformación digital de los servicios de salud. Entonces, uno de los pilares, justamente, voy adelantando, es cómo empezar por aprovechar la experiencia, las lecciones, el potencial que tiene la tecnología para empezar por ahí. Porque si podemos integrar la información, esa sería la base que va a permitir que los servicios estén, y no importa si son instituciones diferentes, pero si tenemos una base de información común, ya es un primer paso fundamental para que el sistema de salud se ponga al servicio ciudadano. Es decir, ¿qué importa dónde esté el ciudadano? La información esté donde él está. Ese es el punto. Bien, ya entrando a la etapa final de las consultas, también hay otro bloque que se está viendo y ese que tiene que ver con la reactivación económica, ¿no? La reactivación en miras a 2021. Y, y en este aspecto, ¿cuál sería el principal desafío a tomar en cuenta, aparte, claro está, de la misma aplicación y distribución de la vacuna que, según ya prácticamente todos los especialistas, pues va a ser un factor determinante para también poner la pauta respecto a cómo es que se va a comenzar con la reactivación de la economía? Todavía estamos en un tremendo escenario de incertidumbre. Digamos, una reactivación económica sería mucho más clara si estuviéramos ya del otro lado de la pandemia, pero todavía no es así. Entonces, lo que vamos a hacer lo que pretendemos con esta sesión de la reactivación económica es que a través de la presencia del ministro, ¿no?, Waldo Mendoza, y del presidente del Banco Central, Julio Velarde, con la conductora Claudia Cooper, en esta sesión se conversa acerca de, en este momento, darnos mayor visibilidad, la mayor visibilidad posible acerca de cuándo, cómo y dónde se va a ir dando la recuperación económica y sobre todo la generación de ingresos para las empresas y la generación de empleo para los peruanos. Entonces, esperamos que la sesión arroje algunas luces que nos permitan tener
más visibilidad y nos permitan justamente, teniendo esa visibilidad, ver en qué medida podemos contribuir a que esta reactivación se acelere, que es lo que estamos buscando. Y ya casi para finalizar, cuando se habla del empleo, y no de la generación de empleo, sino del trabajo en sí, especialmente a veces del trabajo en oficina, muchas veces se habla de en qué momento se volverá a la normalidad, ¿no? Si cuando se termine de aplicar las vacunas uno volverá a la normalidad, y es una conversación en muchos países, en muchas ciudades. ¿Usted considera ¿Cierto? que una vez que se normalice, por así decirlo, o que se pase la etapa más crítica, ya se apliquen las vacunas, y probablemente ya hay miles más hacia 2022 que hacia 2021, ¿se va a hablar de un retorno a la normalidad o más de una adopción de una nueva normalidad que va a implicar, por ejemplo, teletrabajo, ciertas políticas mixtas en algunas empresas, en algunos centros laborales? ¿Va a ser ese el camino? ¿Cuál va a ser el camino que usted cree que podría estar siguiendo tanto el Perú y en realidad el mundo? Definitivamente lo que hemos vivido todos no es un evento histórico y va a quedar registrado en los anales de la historia de la humanidad y en, en la memoria de todo lo que hemos vivido esta situación. Y es un evento histórico porque implica un cambio en la humanidad que no tiene vuelta atrás. Efectivamente nos vamos a un mundo totalmente distinto, un mundo muy volátil, muy ambiguo, donde el cambio tecnológico va a ser tremendamente acelerado. Es por eso que estamos incluyendo en esta sesión, en el CADE, uno de los conferencistas internacionales es Pascal Finet, de Singularity University, que justamente va a dar una conferencia acerca de cómo navegar este mundo incierto en el nuevo normal, porque es un nuevo normal. Definitivamente hay un componente de transformación digital que se ha dado de manera acelerada y no hay retroceso. Es decir, no sabemos exactamente qué porcentaje de teletrabajo va a quedarse en el promedio de, digamos, del empleo, pero que vamos a regresar al 100% de presencialidad, por ejemplo, en las oficinas es altamente improbable. Entonces sí es importante, y justamente hemos invitado a Pascal para que le dé una mirada a esas nuevas capacidades que tienen que desarrollar los líderes empresariales para enfrentar con éxito este nuevo mundo, ¿no? En el que vamos a vivir todos y que va a ser totalmente distinto al pre-COVID. Claro, y asumimos que claro, las contribuciones por parte de él y también de otros participantes van a ser bastante interesantes. Y en ese contexto a veces han surgido las dudas respecto a cómo es que se aterrizan, ¿no?, las propuestas que surgen en el CAE, porque si bien muchas veces son destacadas por la calidad de los mismos expertos que participan o de quienes las proponen, muchas veces cuando ha habido alguna crítica es que sí, son a veces aportes extraordinarios, pero no siempre llegan a aterrizarse y a ser implementados por quienes deberían implementarlas, ¿no? Muchas veces por la clase política. Entonces, ¿qué mecanismos o qué alternativas están viendo para poder tratar de esta vez trasladar aquellas buenas ideas ya a un plano un poco más concreto? Justamente en este caso lo que estamos planteando, y lo mencioné en este segundo eje, es una revisión, una transformación del rol de los líderes y las empresas en el social. Y no se trata solamente de hacer propuestas para que otros las implementen, sino de asumir un compromiso personal y colectivo desde el sector empresarial para poner nuestras capacidades y recursos en acción para la solución de esos problemas sociales. Y estamos también promoviendo en este CADE un liderazgo que, además de ser consciente, empático, transparente y más enfocado en las personas, que justamente construyan empresas que vean su propósito más allá de la generación de utilidades, sino la generación de bienestar y del bien común. Estamos promoviendo un liderazgo activista, que significa que es el momento de que los líderes tengan una postura visible acerca de los principios, en la defensa de los principios democráticos, el Estado de Derecho, la igualdad, la equidad y la generación de bienestar para todos. Yo creo que es en la medida en que el compromiso de llevar a cabo las propuestas sea no solamente de un sector, sino de todos, es que vamos a conseguir que esas propuestas sean realidad mucho más rápido. Y por último, considerando que estamos en un país de emprendedores, ¿no?, de alto nivel de emprendimiento, de emprendedurismo,
Y hay muchos peruanos y también personas que nos siguen, que nos están viendo en este momento y que van a estar viendo el CAE Ejecutivos en esta edición que ya comienza. ¿Qué les podría decir usted, especialmente en el caso de aquellos que pues, tienen todavía cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar este año, que no se han decidido sobre cómo encaminar el negocio, sobre qué camino seguir, y tienen esa sensación, ¿no?, que todavía les perdura desde los meses pasados? ¿Qué mensaje les daría a estos peruanos y a aquellos ciudadanos que también quizás no lideran un emprendimiento, pero que también son parte de uno y que estarán viendo el CAE en los próximos días, en las próximas horas? Bueno, lo primero que les diría es que no pierdan el optimismo y la fe en que vamos a podernos recuperar todos, que el Perú es un país muy solidario. Yo tengo confianza en que vamos a salir de esto si nos apoyamos unos a otros. Pero también les diría que el Perú es un país de empresarios. Tenemos un tejido empresarial muy diverso y muy rico. Y ese tejido empresarial tiene que empezar a trabajar mucho más como un tejido. Tenemos que empezar a trabajar juntos. Las empresas grandes, medianas, pequeñas y hasta los emprendimientos que recién surgen, debemos empezar a unirnos para que nuestra accionar empresarial en el Perú genere mayor impacto. Y también reconocer que hay que hacer un trabajo importante en restituir la confianza en el sector empresarial, ¿no?, que se ha deteriorado muchísimo en los últimos años. Así que mi mensaje es eh, toda su capacidad de resiliencia, que como emprendedores definitivamente la tienen altamente desarrollada, pongan en acción y confiemos en que juntos vamos a poder recuperarnos y recuperando poco a poco el trabajo, digamos, la economía de nuestro país y como le dije hace un rato, recuperar la generación de los ingresos y el empleo. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Hemos tenido con nosotros a Mariana Rodríguez, presidenta de CAE Ejecutivos de esta edición, que es un nuevo comienzo, y esperamos ver propuestas bastante interesantes, según lo ha estado anunciando ella, y esperamos también que sean por el bienestar de nuestro país, y es lo que todos los peruanos también estoy seguro que deseamos. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.